Ok, bueno, ya están grabando. Vamos a comenzar con nuestra clase semanal. Debido a que estamos en vísperas de Yom Kippur, entonces vamos a tratar uno de los temas centrales. Yom Kippur es un tema muy importante que tiene obviamente muchos puntos de vista y también tiene muchos subtemas dentro de este gran tema que es el día de Kippur. Para comenzar, voy a citar un jajá muy grande que hace mención de algo bastante interesante con respecto a Yom Kippur. Después quiero referirme a dos detalles, dos temas, subtemas de Yom Kippur en lo que se refiere a la abodá del Cohen Gadol en Yom Kippur. Que me parece que ya les había mencionado. Hay un gran jajam del sur de Francia, un lugar que se conoce como el Languedoc, o sea, la parte del sur de Francia. Y allí, durante la Edad Media, en el siglo XIII, o sea, en el año 1200, etcétera, contemporáneo de Nachmanides, contemporáneo de sus alumnos, del Rashba, del Ritva, etcétera, que son los Amudim, son las columnas sobre las que se basa todo el judaísmo que ustedes conocen hoy día. Florece en un lugar que se llama Perpignan, en el sur de Francia, que alguna vez perteneció a la corona de Aragón, pero que después pasó al reinado francés. Y allí en el Migrash Perpignan, como lo llamaban, o sea, en la comarca de Perpignan, es donde encontramos a un rabino, a un jajam de una comá, de una sabiduría que es simplemente admirable. Se llama Rabbenu Menachem ben Shlomo Lebet Meir. Rabbenu Menachem ben Shlomo Lebet Meir. Así es como él comenzaba sus escritos. Cuando él comienza a hablar, habla así. Quien dice Ania Talmid, yo soy el alumno, Menachem bar Shlomo, etc. Como era costumbre en la época, cada persona importante de la comunidad, los rabinos, los sabios, las personas que tenían algún tipo de preeminencia dentro de la comunidad, tenían un nombre en hebreo como Rabbenu Menachem, que llegó a ser el rab de la ciudad donde él vivía y allí estuvo y fortaleció muchas cosas. También los Yehudim del lugar tenían costumbre de tener un nombre en loazit, o sea, tener un nombre en el idioma local. Y es así como a Rabbenu Menachem bar Shlomo Lebet Meir, o sea, el Meiri, como se conoce actualmente, lo llamaban Don Vidal de Perpiñán. Don Vidal escribió muchos libros, varios libros. Algunos son explicaciones al Talmud, muchas cosas que tienen que ver con la Halajá, y también muchas explicaciones al Tanaj. No todas las explicaciones al Tanaj sobrevivieron hasta nuestros días. Algunas se perdieron con el transcurso de los años. Estamos hablando hace prácticamente 8 siglos atrás. O sea, se han pasado muchas cosas en Perpiñán mismo y en el mundo entero. Entonces, no todo llegó. Pero aquellas cosas que han llegado ya están publicadas y ya se estudian ya hace mucho tiempo y se lo conoce y se lo considera como uno de los principales rabinos de ese lugar del mundo. En su obra, en su libro que se llama Jibur HaTeshuvah, Jibur HaTeshuvah, o sea, un libro escrito con respecto al tema de la Teshuvah. Rabbeinu Menachem escribe lo siguiente cuando se refiere el Jibur, el libro se habla del mes de Elul, las preparaciones con la Selijot, etc. Rosh Hashanah, obviamente, los Aseret Yemei Teshuvah que estamos ahora,
y Kippur y los Hagim trata de introducirse tanto a nivel de alajot como a nivel del pensamiento de Israel sobre estos momentos. Y dice Rabbeinu Menahem con respecto a Yom Kippur. Dice Hu Ombram, Zal, los sabios en la Gemara, en Masejet Yomá, en la página 20, en la cara A, o sea, esto que va a citar lo trae el Talmud, dijeron lo siguiente: la palabra ha-satán, Satán es la fuerza o el ángel que nos trata de que nos equivoquemos, de que pequemos, de que nos alejemos de Akadosh Baruj Hu. Es el edgar constante, ¿no? El desafío constante al que nosotros estamos sometidos día a día, momento a momento. Ese edgar se conoce con el nombre de Satán. En hebreo la palabra Satán significa el que desvía. El leastin es desviar a alguien de su camino. Entonces estamos constantemente bajo esa presión porque eso nos permite escoger el bien y recibir por esa elección una recompensa, y si no fuese así, entonces se va a recibir sobre eso un castigo. Entonces es la imagen justamente de todas esas fuerzas negativas que quieren desviarnos del trabajo a Hashem. Entonces la palabra Hasatán, dice Rabbeinu Menahem, la palabra Hasatán de gematria Shin Dalet Hei. O sea, la gematria es 364. 364. 364 es uno menos que 365. ¿Y qué cosa es 365? Es la cantidad de días solares que tiene un año. O sea, el año solar consta de 365 días y unas cuantas horas, que para nuestro tema no es relevante. As, y, y la gematria Satán precisamente tiene un número menos. Melamed, dice el Rab, o sea, de aquí se estudia, Shebechol Ayamim, que en todos los días a Satán yesh lo reshut leastim, que todos los días el Satán tiene permiso para actuar, o sea, para desviarnos del camino, para tentarnos y para darnos todo aquello que la persona desea a nivel material, solamente con la intención de que se desvíen de la Avodat Hashem. Esto es lo que hace el Satán 364 días al año. Chutz mi Yom Kippurim. Fuera de Yom Kippurim, Shein lo reshut leastin, que ese día él no tiene permiso, no tiene permitido leastin, no puede tentarnos, no puede desviarnos, no puede sacarnos de Avodat Hashem. Obviamente que ustedes pueden preguntar, hemos visto y conocemos muchas personas que incluso en el propio día de Yom Kippur buscan la desconexión, buscan desconectarse de lo espiritual, haciendo muchas cosas indebidas. Entonces, ¿cómo es que si ese día él no tiene fuerza para podernos tentar, cómo es que ese día ocurren estas cosas? Ocurren cosas nefastas desde el punto de vista espiritual, hablamos. As, entonces, la explicación sobre el tema es la siguiente. No es que el Satán realmente no tenga ninguna fuerza para podernos tentar el día de Kippur. Está presente incluso ese día, pero con una fuerza reducida. Y esta fuerza reducida es suficiente para nosotros, o sea, es suficiente para aquellas personas que cumplen Torah o Mitzvot para sentirse un poco libres de la presión del Satán, libres de la presión del enemigo que nos quiere tentar. Sin embargo, para las personas que urgelu be'avonot, será para las personas que están acostumbradas a estar desconectados de lo espiritual, entonces ese día no es solamente que es otro día, como cualquier otro, sino que es un día en que quieren lehitparek yoter. O sea, es un día que quieren soltarse mucho más.
¿Por qué? Porque ellos ya están sueltos, o sea, ya viven en la total y absoluta enajenación espiritual, y por lo tanto no podemos esperar mucho de ellos. Sin embargo, ese día hay como una sensación que ese día debe ser incluso más, la enajenación debe ser más mayor que en otros días. Ocurre, es así, pasan cosas así. Es parte de la dinámica del alma humana. ¿Bien? Entonces, eso tenemos que conocerlo, pero para las personas que cumplen Torah o Mitzvot y que cada día tratan de alcanzar a Hashem en su trabajo diario, en su vida, en sus estudios, en sus relaciones, etcétera, obviamente el día de Yom Kippur es un día de descanso, en donde esa fuerza negativa no está tan en forma tan evidente ni tan fuerte, ni sino que su poder está menguado, hasta que fue reducido. Esa es la Kavaná de Hazal y eso también es lo que Rabbeinu Menachem nos quiere enseñar. Pero él continúa por otro kibún y dice lo siguiente, o sea, Shen lo reshut leastin, ese día no tiene reshut leastin. Venoad azman anichvat lesof asara merosh Hashanah. Y el día apropiado para esto, o sea, el tiempo, dice él, a Azman Anichvad, el tiempo honorable justamente para que el Satán ese día no tenga poder, es 10 días después de Rosh Hashanah. Como ustedes saben, el día de Yom Kippur es el día 10 del mes de Tishrei. El primer día de Tishrei es Rosh Hashanah, primer día y segundo día, y después el día eh, décimo, cuando se terminan los Aseret Yemei Teshuvah, entonces comienza, ese día es el día de Yom Kippur, el día en que el Satán no tiene poder, como lo acabamos de explicar. עכשיו, הכוונה אצלי, y el Rab trae acá algo bastante interesante, dice, הכוונה אצלי, o sea, esto ahora lo quiero explicar yo desde mi punto de vista. No se olviden que el Rab era alguien que conocía toda la Torá, desde todos los ámbitos, un gran filósofo, un gran pensador además, un gran Baal Akara, Gamken Mishpatit, o sea, una persona que sabía construir leyes y poderlas aplicar, enseñar y aplicar, era una persona que tiene muchos hidushim, o sea que traía muchas novedades, cosas nuevas al mundo de la Torah. Y dice el Rab entonces, de Akavaná Etzli, o sea, esto es lo que yo pienso, en Akavaná Etzli, Mitzad She Echad Betishre, debido a que el primer día de Tishre, o sea, que Rosh Hashanah, Kvar Nishlemu Bo Yemot Shenot Alevana. Ese día se completaron, dice él, los días correspondientes al año de la luna. O sea, cuando el primer día de Tishre, que nosotros llamamos Rosh Hashanah, el año lunar termina. ¿Por qué? Porque el año lunar tiene 10 días menos que el año solar. Entonces, el año solar tiene 365 días, el año lunar tiene 355 días. Fíjense ustedes además que la palabra Shana, que el Shana es un conjunto de meses, Shana, en año, conjunto de meses, en gematria es 355, la Shim es 300, la Nun es 50 y la E es 5, 355. O sea que cuando hablamos de la palabra Shana, estamos haciendo alusión en forma muy directa al conjunto de los meses, ¿ok? No al conjunto de los días, porque de días, el año solar, va a tener 10 días más. Y esto es lo que el Rab nos quiere enseñar más, además, y continúa y dice, Ushenot Ahama, los años solares, Yetera Alav Asarayamim, tienen 10 días más. Kemo Sheit Parsen Lebalea Tejuna. Como saben, aquellos que hacen los calendarios, se refiere a los sabios de Israel que hacen los calendarios. Be'achel Zot Ha'eara,
Y relacionándonos con esta acotación que acabo de decir, o sea, hablando de este punto, de esto que acabo de mencionar, dice Rabbeinu Menachem, הנכבדת להיותה מיום הראשון לשנת הלבנה עד היום האחרון לשנת החמה. Entonces dice que hay un comienzo, hay todo un tiempo especial que vamos a tener que sopesar en la medida de lo que podamos entender de esto, que Egel Zota Eara, que comienza esta votación, este dato, Nihbedet, este dato tan grande, ¿no? tan importante, dice él, comienza Egel Lihiotá Millón Arishon, desde el primer día del año lunar hasta el último día del año solar. Arremes, y la alusión es Ligiot Tejilá Besof Libenu Nichna le Abodato it Ale. Y todo esto, ¿cuál es la matará de esto que acabamos de decir? Que tenemos año solar y tenemos año lunar, y que ambos juntos van a construir nuestro calendario, eso es lo que el Rab está diciendo, y está obviamente hablando de cosas muy importantes como Rosh Hashanah y Yom Kippur. ¿Cuál es la kavaná? O sea, ¿cuál es la matará de esto? ¿Esto para qué? ¿Cuál es la finalidad? Entonces, dice el Rab, ¿para qué? Para nihna, para que la persona se someta, le abodató ale, para que la persona se someta, o sea, para que la persona pueda percibir y recibir sobre sí abodat Hashem, servir a Kadosh Baruj Hu. Beliote eineinu tzofiot, y así nuestros ojos van a mirar el hatachlit, a la finalidad, que es servir a Hashem, Mereshit Hashanah, Beat Harit Hashanah, desde el comienzo del año y hasta el final del año. El comienzo del año lunar hasta el final del año solar. Tenemos entonces que ese día, el día de Yom Kippur, junta dos fechas, que en el comienzo del año lunar y termina allí también el año solar. Y esto nos indica que el tiempo es un remes, es una alusión para nosotros poder servir a Kadosh Baruj Hu en cada tiempo y tiempo, en cada momento. Una de las maalot entonces de Kippur. Ok, esto es lo que Rabbeinu Menachem nos quiere enseñar, y obviamente esto está basado, todo lo que acabamos de estudiar está basado en la comprensión amuká, profunda, de lo que es Yom Kippur en la Torah. En el Sefer Torah, en la parashá de Aharei Mot, hay una parashá en la Torah que se llama Aharei Mot, que habla de lo que ocurrió después de la muerte de los hijos de Aarón, que vamos a leer precisamente en Yom Kippur por la mañana, la parte de la Torah que se lee en Yom Kippur por la mañana. Allí se menciona precisamente la abodá del Cohen Gadol en Yom Kippur. Y en ese contexto de la abodá del Cohen Gadol en Yom Kippur es donde vemos lo importante precisamente de Kippur a nivel ya espacial. Acá en Rabbeinu Menachem, en Don Vidal de Perpiñán, hemos captado la importancia de Kippur a nivel temporal, o sea, el servicio a Hashem a través del tiempo, como él lo fijó, los dos calendarios que se unen, y eso siempre nos lleva a precisamente tratar de servir a Hashem en cada momento y momento. En la Torá, el tema de Yom Kippur está centrado en un lugar, ¿no? Realmente dos lugares. Está un lugar que es el lugar principal, que es el Bet HaMikdash, es el templo, y en esto yo quiero hacer una
acotación con respecto a lo que para nosotros hoy día es Yom Kippur. ¿Bien? Para nosotros hoy Yom Kippur es un día donde hay una serie de tradiciones que están muy, muy arraigadas en el pueblo, ya sea las personas que están más cercanas a la Torá y a las mitzvot, como las personas más lejanas de la Torá y de las mitzvot. Kippur dice algo profundo. Kippur tiene un sonido de pasado, tiene un sonido de familia, de padres, de abuelos, suena a algo muy hondo dentro nuestro, como lo es Pesaj, por ejemplo. ¿Eh? Y entonces eso normalmente se asocia con las tefilot en el Betacneset. O sea, hay una idea de niños yendo de la mano de sus padres o sus abuelos al Betacneset, recuerdos del pasado, el shofar que se toca al final de Yom Kippur. Hay todo un ambiente en Kippur que nos remite al Beta Knesset y a una actitud bastante activa. Cuando ya las personas comienzan a conocer lo que es Yom Kippur y a querer ir al Beta Knesset, ya tienen que leitmodet, relacionarse con el Mahzor, un libro bastante grande, lleno de muchos rezos, y ya tienen que comenzar a conocer. Entonces se vuelve Yom Kippur un día con un factor activo muy, muy intenso, o sea, de cosas que hay que hacer. Y la persona individualmente las realiza, ya sea en los momentos previos o ya sea el propio Yom Kippur, la purificación previa, etc. Eso es Yom Kippur. ¿Bien? Sin embargo, tienen que ustedes entender que el Yom Kippur que ocurría en el Bet HaMikdash, en el templo, era completamente distinto a lo que nosotros podemos imaginarnos hoy de nuestro Yom Kippur. ¿Por qué? Porque todo giraba en torno a la abodá de un solo hombre, del Cohen Gadol en el Bet HaMikdash. Ese día el que realizaba todas las ofrendas, que además se realizaban ofrendas, o sea, se realizaban sacrificios, se decía Kriyat Shema, se realizaban sacrificios, había Ishtahabayot que el pueblo hacía, o sea, se prosternaba el pueblo en la Azará, y el resto del tiempo el pueblo miraba lo que el Cohen Gadol hacía. No había una participación activa, sino que la participación del pueblo en gran medida era pasiva. Y aquellos que no llegaban al Bet HaMikdash, se quedaban en diferentes lugares del mundo en la época en que no había Bet Knesset, el Bet Knesset no estaba todavía desarrollado como hoy. Es un día en que la persona se dedicaba a decir Kriyat Shema y a hacer meditaciones y a meditar sobre los errores que cometió durante el año. Y obviamente ayunaba y no se cansaba, pero allí quedaba en algún pueblo pequeño sentado observando el desierto, observando el cielo y pidiéndole a Hashem perdón por los pecados que hizo si es que no llegaba a Jerusalén. Pero nada más, eso es lo que era Yom Kippur. Y el Yom Kippur efectivo, completo, total y otzmati ocurría en el templo. Allí, el que quería realmente percibir algo de lo que ocurría tenía que llegar hasta Jerusalén, tenía que subir a la Harabait después de haber hecho mikve y de haberse purificado con ayuno, etcétera, y todo lo demás, y mirar allí lo que los Kohanim y especialmente el Kohen Gadol hacía es. Entonces, la perspectiva del Yom Kippur era completamente distinta a la que nosotros tenemos hoy. Y por lo tanto, nosotros sacamos el Sefer Torah, hoy día, en Yom Kippur en la mañana, se abre el Sefer Torah y se lee lo que ocurría, la abodá del Kohen Gadol. Muchas veces no nos dice demasiado porque o puede ser que no entendamos suficiente hebreo o puede ser que no sepamos tanto lo que realmente pasaba. Y después en Musaf, para que no perdamos el tema del día, vamos a leer el Seder de la Abodá en Musaf en un piut que se llama Ataconan, Abraham Hamikeden. Tú formaste al mundo desde el principio. Es una especie de poema en el cual está relatada toda la abodá del Kohen Gadol en el Bet HaMikdash. Así que ya ahí es con más detalles, ahí ya está hecho con muchos más detalles de los que encontramos en la. Sin embargo,
Dicho todas estas akdamot, todas estas introducciones al tema que quiero tocar, la abodá del Cohen Gadol en el Bet HaMikdash tenía tenía muchas partes, había muchas partes, que incluían Tedilot, tenía que hacer mikve varias veces en dos lugares dentro del templo, tenía que hacer Kiddush y Yadayim Berraglaim, tenía que lavarse las manos y los pies antes de cada Tevilá. Tenía que hacer vidui, confesar sus pecados, los de su casa, los de sus hermanos Kohanim y los de todo el pueblo, sobre diferentes animales. Después tenía que hacer shejitá de esos animales, todo lo hacía él. Y había dos abodot, dos trabajos especiales de Yom Kippur que están como fuera del marco original o del marco normal de un Seder Abodá diario en el templo. Porque todo lo que el Cohen hacía, la shejitá, el sacar la sangre, llevarla y tirarla en el altar, eran temas que se hacían todos los días. ¿Okay? Esos eran todos tipos de abodot, de trabajo que se hacían cotidianamente en el Bet HaMikdash. Sin embargo, hay dos abodot que no se realizaban todos los días. De las importantes, obviamente hay muchas más que no se hacía cotidianamente, que solamente en Yom Kippur, pero digamos, de las fundamentales, de las que son un eje a través o alrededor del cual gira Yom Kippur, son dos. Uno es lo que se conoce como el Zair la Azazel, o sea, el chivo expiatorio. Y otra es el Ketoret dentro del Kodesh HaKodashim. Estos son los dos puntos esenciales que identifican a Kippur por sobre el resto de los días de hoy. Vamos a tratar de ingresar un poco en los portales de estos dos temas. Cada uno de estos dos temas es un mundo entero. Y por lo tanto, ingresar a él necesita preparación, necesita que podamos abrir un portal de conocimientos para poder ingresar a estos dos grandes temas que son el Zahir al-Azazel, el chivo expiatorio, y que es también el Ketoret que se hacía en el Kodesh HaKodashim. Lo del chivo expiatorio, el Zahir al-Azazel, ustedes ya lo conocen. Se escogían dos chivos exactamente iguales, mismos años, mismas formas, que tengan que ser exactamente iguales. Y sobre ellos se tiraban suertes, o sea, se hacía un goral. Un goral quiere decir que se traía un calpi, o sea, una urna pequeña, en la que habían dos pedazos de madera. En un pedazo de madera estaba escrito la Hashem, para Hashem. Y en otro pedazo de madera estaba escrito la Azazel, para Azazel. Hashem sabemos, es Kadosh Baruj Hu, el creador del mundo. Pero ¿qué cosa es Azazel? Azazel es el nombre de una montaña que queda más o menos a un par de horas de Jerusalén caminando. Y en esa montaña alguien va a tener que hacer algo. Y esto es la primera singularidad de Yom Kippur que acabamos de explicar, que todos los trabajos en el templo los hace una sola persona, que ese es el Cohen Gadol. Él es el que trabaja, hace shejitá, salpica la sangre, va a hacer el ketoret, etc. Eso lo hace él. Sin embargo, hay otro hombre, bemakbilo, o sea, en paralelo a él, que va a hacer otro trabajo. Y su misión va a ser otra. Y las consecuencias de esa misión para nosotros y para él también son distintas. Esto es lo que se conoce como el Ish Iti, el hombre del tiempo. Y hay en esto algo de lo que quiere explicarnos Rabbeinu Menahem del tiempo. Mientras el Cohen Gadol está en el Bet HaMikdash, que es un lugar físico donde se realiza
varias acciones muy importantes a niveles espirituales. En otro lugar hay una preponderancia al tiempo, al et, que es justamente Kippur, la conjunción de las dos ideas, lo solar y lo lunar. ¿Qué es lo que se hacía? Ya les dije, se tomaban los pedazos de madera, se ponían en una especie de caja, el Cohen Gadol tenía que ingresar su mano y tomar uno de los dos, y el que saliera, él lo mostraba con su mano derecha a todo el público. Era buena señal que en la mano derecha saliera el, el petec, se llamaba petec, la madera escrita a Hashem, y que en la mano izquierda saliera lo que está escrito la Azazel. Después de esto ponía las maderas, la que decía Hashem y la que decía la Azazel, una sobre uno de los chivos que tenía delante de él, que estaba a su mano derecha, y el otro sobre el chivo que estaba a su mano izquierda. Los ponía entre los cuernos para indicar que un chivo iba para Hashem y el otro chivo iba para Azazel en el desierto. Akshab. El chivo que era para Azazel en el desierto le iban a atar una cinta roja entre los cuernos, que parte de esa cinta iba a quedar colgada en el templo. Después pasaban varias cosas, pero quiero acortarlo para poder hablar también del Ketoret. El Ish Iti, el hombre del tiempo, tenía que tomar al chivo expiatorio, hacia la Azazel, y lo tenía que llevar hasta ese monte que se llama Azazel, y de ahí tenía que arrojar. Hasta ese lugar era un lugar lejano, y cada cierta cantidad de espacio, de millas, como se midieran en la época, se colocaban sukkot, como nuestras sukkot, con comida y bebida. Estamos hablando de Yom Kippur, por si el Ish Iti necesitaba comer o beber, porque es verano todavía en Israel. ¿Okay? Entonces, para que cumpliera su cometido, que es lo importante, que es lo que él tenía que hacer, ¿no? Esa era su función. Y nunca conocemos, nuestros libros dicen que nunca nadie no comió y no bebió. O sea que llegaron hasta ese lugar en ayunas. Cuando se llegaba a la cumbre de Azazel, o sea, la cumbre del monte, se acercaba hasta el despeñadero con el chivo y lo tomaba por las patas delanteras y lo arrojaba al barranco. Nunca llegaba el chivo hasta el suelo, sino que en la mitad del espacio explotaba. ¿Okay? Esto es lo que nuestros libros dicen que ocurría. Cuando esto pasaba, la cinta roja que estaba en el templo se transformaba de roja en blanco. Y esto quiere decir que Hashem había perdonado a Israel y a sus pecados. Esta es lo que ocurría a nivel técnico, que es lo que pasaba. ¿Okay? Después, en el templo, el Cohen Gadol sacrificaba al otro chivo, que es el chivo para Hashem, como un corbán, un sacrificio de los sacrificios que se hacían ese día. Este es el trabajo. Ahora, todos los mefarshim, los comentaristas y nuestros sabios a través de generaciones han tratado de explicar de qué se trata esto. El único a que nosotros rezamos y el único al que nosotros presentamos korbanot es Hashem. Entonces, ¿por qué hay algo así como entregar un corbán? No es un corbán, pero parece como si, muy parecido a, como si fuese un sacrificio, tirarlo por el monte. Primero, Hashem lo mandó. ¿Okay? Entonces, Akadosh Baruj Hu nos ordenó hacer esto. Y si Hashem lo ordenó, es eso lo que hay que hacer. ¿No? No se pueden hacer figuras de ningún tipo como para que estén en nuestras Batekneset. Ustedes ya han visto, no tenemos figuras en el Betagneset. Sin embargo, en el Kodesh HaKodashim había un arca con dos querubines, dos especies de ángeles de oro. ¿Por qué? Porque Hashem lo mandó. Y si Hashem lo mandó es porque hay una explicación más profunda, obviamente. Pero primero hay que entender
que es Hashem el que lo manda. La abodá zará, la idolatría, el gran problema que tiene es que el ser humano la crea. Soy yo el que me la invento. Las personas se inventan o dioses que son de una manera o que son de otra, etcétera. Son los seres humanos los que inventan eso, no hay un mandato divino. En este caso hay un mandato divino, y como es un mandato divino, entonces viene de Hashem, quiere decir que Hashem lo mandó y está bien, pero hay que explicar por qué o para qué Hashem lo mandó. Entonces, la explicación más o menos conocida entre los comentarios y más o menos todos giran en torno a lo mismo, es que el ser humano, nosotros, tenemos dos yetzarim, tenemos dos inclinaciones, al bien y al mal. Y en Yom Kippur, lo que tenemos que tratar de hacer es eliminar nuestra inclinación al mal. La inclinación al mal debe ser eliminada. Y para eso nos purificamos con el mikve, nos purificamos incluso con la sotata mapseket que se come antes, porque es parte de la tahara. Hay un proceso completo de purificación. ¿Por qué? Porque por lo necesario del tema. Y esto precisamente está en la base del Sair la Azazel, o sea, del chivo expiatorio. Él carga con los pecados de Israel. ¿Qué quiere decir eso que carga con los pecados de Israel? Con algunos, no todos. El significado es que en ese momento, en Yom Kippur, nosotros nos separamos de todo aquello que es lo negativo nuestro. Si hemos hecho cosas negativas durante el año, en Kippur nos separamos de estas cosas, nos alejamos de ellas y las eliminamos. Ese es el simbolismo. Escucharon lo que dijo don Vidal de Perpiñán, don Rabeno Menahem. ¿Qué fue lo que dijo? Dijo que durante todo el año el Satán tiene Koaj. Una vez al año no la tiene, que es precisamente ese día, el día de Yom Kippur, porque nosotros nos separamos de él. Nosotros no lo escuchamos, nosotros no le prestamos atención y es por eso que no tiene fuerza para podernos acusar. Esa es la profundidad de el Zahir la Azazel, de que el Satán no tiene fuerzas para podernos acusar, porque ese día nosotros lo eliminamos metafóricamente, simbólicamente, con todo el tema del Seir la Azazel, o sea, Mishtaleach también se llama, el Seir, el chivo expiatorio. Este es la abodá, es una de las abodot que solamente ocurre en Yom Kippur. O sea, esto solamente es parte de Yom Kippur y no de otro momento en el año. Ahora, hay una segunda abodá que les mencioné en principio, que si bien se hace todos los días, el Ketoret se trae todos los días, con 11 especies distintas en que se mezclan muy bien y se queman sobre unas brasas dentro del Kodesh HaKodashim. El resto del año se hace fuera de la cortina, fuera de la cortina del Kodesh HaKodashim hay un altar que es el altar de los inciensos, ahí es donde se hacía el incienso diario. Sin embargo, en Yom Kippur hay una mitzvah de hacer el incienso al otro lado de la cortina, o sea, lo que se conoce como el Kodesh HaKodashim, el lugar más santo. Solamente una persona, una vez al año, puede ingresar a ese lugar tan santo y hacer ahí el Ketoret. Y ese es el Kohen Gadol, una vez al año en Yom Kippur. El trabajo del Ketoret es bastante complejo. Ahora no es el momento de ingresar en todos los detalles del Ketoret, pero tienen que saber varios puntos. Número uno, está compuesto de 11 especies de hierbas que al molerlas sacan olores, que no sé, que se combinan unas con otras, producen olores. Y estos olores de todos son gratos, excepto de uno, que es el gálbano, que el gálbano no tiene buen olor. Esto nos indica que, o nos quiere enseñar a nivel simbólico, que el pueblo judío está compuesto de muchos diferentes tipos de personas. Y así como las caras de nosotros son distintas, así también nuestras ideas son diferentes y nuestra manera también
de estar cerca de Hashem es diferente, o incluso de alejarse de Hashem. Esto del alejamiento de Akadosh Baruj Hu está simbolizado por el gálbano, que es una especie de un olor no necesariamente muy agradable. Pero está también y es parte del Ketoret. ¿Por qué? Porque al ser Israel es parte del pueblo único, del pueblo de Hashem. Y por lo tanto, cada Yehudí, quiéralo él o no, es parte del Ketoret. ¿Bien? Ketoret en hebreo viene también de una palabra que significa quemar. Ketoret es quemar, en el sentido de que todo se transforma, las hierbas esas las transforman en polvo, el polvo ese se tira sobre unas brasas y ese polvo se transforma en humo, justamente para indicar que en el mundo existe un proceso de transformación para podernos acercar allá. Porque finalmente el humo va hacia arriba, el humo va hacia arriba, o sea, lo que estamos haciendo sube, se eleva precisamente hasta allá. Esto es el trabajo del Ketoret que se hacía dentro del Kodesh HaKodashim en Yom Kippur como un trabajo excepcional, algo que solamente se hacía en ese día. Se hacía un par de veces, no una sola vez, se hacía un par de veces en el Kodesh HaKodashim. Ahora bien, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es? ¿Qué es lo que indica la Avodat HaKetoret? Hablamos de el Sair la Azazel, que es la separación de lo malo, ¿no? O sea, eliminar lo malo que tengamos, simbolizado en la eliminación el, de el Zair la Azazel, o sea, del chivo expiatorio. Pero aquí yo quiero hacer recalcar algo. ¿Bien? No es como la gente, probablemente muchos pueden ser que piensen, que el chivo expiatorio lo que hace es borrar los pecados de las personas, incluso que las personas no se hayan arrepentido. O que una persona dice, bueno, yo haré esto, esto y esto, y llego a Kippur, y en Kippur, el Zaira Mishtaleach, cuando había, hoy día ya no hay, cuando había me absolvía de todo. No es así. La única forma en que realmente la acción del Ish Iti, del hombre del tiempo, para llevar el Zahir y que ocurra todo, es que haya una intención profunda en Am Israel de volver en Chupa, o sea, de cambiar. Por eso es que en el Seir Amistaleach hay una separación. Y yo opto por la pureza, por la Kedushá, por Hashem, y me separo de Azazel. Me separo de lo negativo. Esto es con respecto a qué? A el Seir la Azazel. En el Ketoret es el trabajo es y simboliza exactamente lo contrario. ¿En qué sentido? El Ketoret es unión, el Ketoret es Jibur, el Ketoret es reunir todas las fuerzas que existen en la tierra, unirlas todas para el servicio a Hashem. En el Zahir, yo te necesito para poder seguir avanzando en mi vida y mi conexión con Akadosh Baruj Hu, necesito eliminar lo negativo, siendo los pensamientos, siendo resiliente frente a tantas cosas, frente a malos pensamientos, frente a temores, frente al terror, frente a muchas cosas que hemos vivido y todos las conocen de este año. Eso debe ser eliminado. Si no se elimina, no se avanza. Eso es necesario que lo sepan. Una persona que vive temerosa de que algo le pueda ocurrir porque estamos en guerra, entonces no puede avanzar, no avanza en su Avodat Hashem en ninguna parte. Se necesita fortalecernos precisamente en eliminar para hacer todo eso. Y esa es la capará. Esa es una gran capará y eso ayuda justamente a evitar caer nuevamente en el pecado, como dice Rabenu Yonah, etcétera, todos los sabios que hablan de los temas. Pero hay otro trabajo que es el trabajo del jibur, de la conexión. Y ese trabajo lo simboliza o se simboliza a través del Ketoret. Ya dije, el Ketoret es una mezcla, es un tarot.
Y en ese Taharomet estamos todos. Y precisamente en la Torá, cuando comienza, ustedes lo van a escuchar cuando lo lean en Kippur en la mañana, que este año Baruch Hashem es Shabbat, lo que le da un doble significado. Le dice Besot, Besot va a venir de esta manera, va a venir Arom el Kodesh, mi bait la parojet al penea kaporet asher al Arom. Dice a Kadosh Baruj Hu, ki be'anan erae al hakaporet. Porque Hashem, la presencia de Hashem va a bajar sobre el kaporet en forma de una nube. O sea, Hashem baja en forma de una nube y nosotros hacemos ketoret, o sea, hacemos entre comillas humo. Y la nube y el humo se mezclan. Y al mezclarse la nube con el humo, la nube, que es la presencia de Hashem, con el ketoret, que somos nosotros elevándonos unidos, se produce el jibur, se produce la conexión. Y por lo tanto, ese día, el día de Yom Kippur, es un día de jibur, de conexión. Vamos a verlo en términos prácticos, incluso después de Yom Kippur, que ustedes saben que después de Kippur las hijas de Israel, así como en Tu B'Av, salían a bailar a los Kramim, salían a los viñedos a bailar después de Yom Kippur, obviamente después de comer, salían a bailar para que los muchachos vayan a verlas y puedan de allí escoger o tratar de buscar sus shidduchim, sus esposas. O sea, la idea de Jibur que Kippur tiene está por debajo de todas las actividades de Kippur, y esta actividad y este trabajo, el trabajo del Ketoret, es el más simbólico de todos, que marca precisamente la unión total, férrea, de Am Israel con Hashem Yitbaraj. Por lo tanto, esta otra abodá que les dije que es la abodá del Ketoret, forma parte de esta dinámica de jibur, de conexión. Hoy día, ustedes saben, lamentablemente no tenemos templo. Los conceptos que nosotros conocemos los tenemos que vivir solamente de la lectura, o sea, de leer. Y esto también tiene una razón de por qué. Hoy día, debido a que no existe Beit HaMikdash, la capacidad de comprensión del pueblo bajó. Cuando no hay templo, la capacidad de poder entender, ya me voy a explicar lo que esto significa, se redujo. ¿A qué me refiero? Cuando había Beit HaMikdash, las personas veían y se podía ver a grandes distancias, se podía sentir, se podía captar sin necesidad de una aplicación y de una profundización intelectual demasiado grande, porque los milagros estaban allí, se veían. Cuando el templo desaparece, es destruido por nuestros enemigos, entonces esa capacidad también disminuye. Y ya no tenemos capacidad de poder escuchar y entender inmediatamente, de ver y captar inmediatamente. Necesitamos que nos expliquen cosas. Necesitamos que las cosas sean explicadas, que sean facilitadas, que cada vez nuestro lenguaje, por ejemplo, va disminuyendo cada vez, siendo cada vez más simple. ¿Por qué? Porque ya es muy difícil, ustedes pueden darse cuenta, ¿no? Cuando lean Teilim se van a dar cuenta de que el lenguaje de Teilim es muy incomprensible, porque nosotros ya no hablamos así. Y esto es un descenso. Y ahora necesitamos comprender, que nos enseñen, que nos expliquen, etc. Y por eso hoy la conexión con lo espiritual pasa precisamente por la lectura o por el estudio. Es la conexión mayor que tenemos hoy día, a través del estudio y a través precisamente de la comprensión de los textos. Es por eso que dicen que los korbanot y Eshalmu, dicen Eshalma parin sefatenu. Nuestros labios hoy día son los que se aplican para poder llenar ese vacío que son los korbanot. ¿Qué quiere decir eso? El estudio de los korbanot, la repetición de los korbanot y de lo que ocurría, y estudiándolo y profundizándolo, es lo que de alguna manera llena el vacío.
Entonces, si bien hoy día no tenemos Bet HaMikdash, no tenemos templo de Tzarenu, aunque Besrat Hashem que este año sí lo veamos, nuestras nuestra forma de vida, nuestra forma de, de hacer Avodat Hashem hoy día es precisamente lo que nos conecta. Por lo tanto, Bezrat Hashem, que Akadosh Baruj Hu nos dé todas aquellas herramientas que podamos profundizar precisamente nuestra Avodat Hashem y que podamos conectarnos a través de nuestras lecturas, de nuestras tefilot, con ese mundo maravilloso que Akadosh Baruj Hu nos ha legado y que Bezrat Hashem tengamos un Kippur de conexión profundo con muchísimas cosas buenas y un excelente año que se nos avecina Bezrat Hashem. Que Akadosh Baruj Hu ayude a nuestros soldados por los estudios de Am Israel para que puedan volver sanos y buenos a sus casas y que Be'ezrat Hashem, todos nuestros secuestrados puedan también volver a sus familias sanos de cuerpo y alma, también por nuestros heridos y por nuestros enfermos. Que Kadosh Baruj Hu mande Geulah Pratit y Klalit a todo Israel. Que tengan Be'ezrat Hashem, Gomar Hatimatova.